Los niños pueden salir a su clase y nosotros, hermanos, vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2. Me gusta este libro, hermanos, me gusta porque nos desafía. Alguien una vez me dijo, no, es que no es voluntad de Dios que suframos, nunca. Sin embargo, al leer las cartas de Timoteo vemos que Pablo, pues no es que quisiera que sufriera Timoteo, pero le está diciendo, pues sufre penalidades y aguanta, ¿no? Y a mí me gusta porque las cartas de Pablo a Timoteo son una manera de animarlo en medio de tiempos difíciles. Y tenemos que animarnos, hermanos, en este tiempo a que vamos a pues seguir adelante, ¿no? Quizás haya algunas complicaciones en el año, pero Dios quiere que nosotros nos esforcemos en nuestra vida espiritual y que nuestra fe no sea frágil, que eso es una de las cosas que pasan en la vida de los creyentes. Nuestra fe es frágil, se desanima, se desalienta fácilmente. Y pues eso es lo que Dios quiere evitar, por eso nos dio los libros de Timoteo, ¿no? Vamos a leer, hermanos, 2 versículos en esta noche, todos juntos, que es 2 de Timoteo 2. Vamos a ver desde el 11, ¿les parece? 11, 12 y 13 para leer el contexto y luego oramos que Dios nos bendiga, nos hable a nuestro corazón. Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice, hermanos? Versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de enseñanza. Te quiero rogar que nos alientes nuestro corazón a serte fieles, a comprometernos en este 2024 a ser mejores para ti, a ser fieles, como dice esta porción de tu palabra. Te ruego que tu palabra pueda hablarnos a nuestro corazón en esta noche, que pues mis hermanos que vienen dando su descanso o dando su tiempo para venir y escuchar tu palabra, que ellos se vayan con algo de tu palabra en sus corazones. Te ruego, Padre, que bendigas este tiempo, que tu Espíritu Santo use tu palabra, que penetre en nuestro corazón, nuestra mente y que tú muevas nuestros corazones a tomar decisiones. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, hay una gran necesidad de que cada uno de nosotros seamos fieles. En realidad la fidelidad es algo que se necesita mucho en cualquier cosa que hagamos. No se puede tener un buen negocio sin que una persona sea fiel en abrir, ¿no? Imagínense que una persona abra nada más cuando tenga ganas, pues no va a tener éxito ese negocio, ¿no? O para los estudios, si una persona quiere tener éxito en sus estudios y pues a veces toma clases, a veces no, a veces hace sus proyectos, a veces no, y pues eso no va a rendir nada de frutos. Entonces hay una gran necesidad de que la gente sea fiel, especialmente fiel a lo que creemos. Hay muchos casos donde se ve falta de fidelidad o de lealtad en la vida. Por ejemplo, los políticos, hermanos, es un caso donde pues es extraño porque se supone que los partidos políticos siguen una línea de pensamiento. A mí me enseñaron en la escuela que cada uno de los diferentes partidos políticos sigue una línea, una ideología le llaman, ¿verdad? Algunos llaman de izquierda, otros de derecha, ¿verdad? Los conservadores, los liberales. Entonces, eso se supone que así debería de ser en cada partido, que cada persona fuera leal a los ideales, ¿no? De izquierda o a los ideales de derecha, según sea el caso, según por quien usted quiera votar, ¿verdad? Pero lo que se me hace raro es que los políticos se cambian de partido muy fácilmente, ¿no? Y entonces, pues, primero eran de uno y luego se cambian la playera y se ponen ya otro. Y pasó hace unos meses cuando se estaba definiendo lo de
la candidatura presidencial para uno de los partidos que pues muchos diputados de repente se aparecían ya cambiándose de partido, ¿verdad? Nada más eran movimientos ahí políticos y uno dice, ¿cómo a poco es tan fácil cambiarse de partido nada más porque despertó con la idea de que ya no quiero ser de ese partido, ¿no? Y lastimosamente muchas veces es por algún puesto que les ofrecen o alguna situación y simplemente pues cambian de partido, ¿no? No siendo leales o fieles a ese partido, ¿no? O a sus ideales. Y de esa misma manera pasa con el fútbol, hermanos. Yo he visto cómo mucha gente es de los que les gusta irle al equipo que va ganando, ¿no? De repente ganó el América el campeonato y yo le voy al América. Y el siguiente año gana el Pumas, esperemos. Y ahora ya le voy a los Pumas, ¿no? Y que ahora ya ganó el Tigres, ahora yo soy del Tigres. Y así yo conozco, había alguien en mi familia que así cambiaba, ¿no? De equipo, dependiendo quién había ganado, era a quien le iba, ¿verdad? Entonces, pues eso no es lealtad, ¿verdad? Entonces yo le voy a los Pumas, aunque ahorita no es muy bien, digamos, pero bueno, pues hay que ser leales al equipo y hay quienes, son muy poquitos, pero son quienes aprenden a ser leales a su equipo en las buenas y en las malas, ¿no? Y me acuerdo, fue algo muy chistoso porque el equipo del Atlas casi no había ganado por, no sé, 20, 30 años y de repente ganó y había ahí un grupito que le fue leal y ahí llorando de alegría de que su equipo después de tantas décadas fue campeón, ¿no? Entonces, pero se necesita ser leal a lo que se cree, ¿no? Y también muchas veces la gente es muy indecisa en decidir qué hacer en su vida, ¿no? Muchas veces las personas dicen, yo, no sé, me voy a comprar un coche y al otro día, no, mejor una moto, no, mejor, yo creo, mejor me espero, no, mejor una casa, y son muy indecisos. Y eso pasa hasta en las cosas más pequeñas de nuestra vida. Por ejemplo, yo he visto muchas personas que son indecisas a la hora de comprar zapatos. La semana pasada fuimos a comprar unos zapatos para regalárselos a un familiar y estando ahí me tocó ver a una señora. Algunas mujeres son muy especiales, ¿verdad? Y desde que yo llegué ya estaba ella sentada y unos tenis blancos y se los puso y estaba ahí midiéndoselos, poniéndoselos y que no le quedaban y pidió otro número y ahí estaba mi papá que fue conmigo, pues le hizo la plática y le dije, qué bonitos tenis, sí, están bonitos, se los va a llevar, sí. Y pues ahí estaba viendo, según ella, pidiendo el número y ya pues nosotros nos tardamos porque el número que nosotros buscábamos lo tenían que traer de otra zapatería. Ya después vimos y la señora dijo, ahí le dejo el zapato y se fue y dejó ahí el tenis, ¿verdad? Y yo veo como mucha gente es así, ¿verdad? Muy indecisa hasta para comprar tenis, ¿verdad? Y ahí está cambiándose y a ver, páseme este y a ver el otro y ahí tiene 10 pares y no se decide. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos también llegamos en un tono más serio a mostrar falta de lealtad o mostrar falta de claridad en cuanto a cómo va a ser nuestra vida. A veces tal pareciera que como cristianos también, pues depende si gana el equipo, si gana la iglesia, si la iglesia tiene una actividad muy especial, entonces, sí, yo soy de la iglesia. Pero de repente, pues los tiempos son difíciles, yo ya no soy de esa iglesia, ¿no? Entonces no somos leales y de la misma manera no nos decidimos a que sigamos al Señor Jesucristo, no nos decidimos a que amemos a Dios y amemos a su iglesia. Muchas veces yo les decía, pues hay gente que nada más aparece para alguna actividad especial, ¿verdad? Y nos gusta que aparezcan, pero realmente si no hay algo especial, no se aparece, no son fieles. Y eso es una de las cosas que es muy difícil desarrollar en el carácter cristiano, ser leales a nuestro Dios. Y hermanos, para eso se necesita tener un compromiso de ser leales a nuestro Dios, de ser fieles a nuestro Dios. Y de eso habla este texto. Cuando Pablo estaba escribiendo a Timoteo, yo creo que él estaba bien confiado en que pues Dios no es fluctuante, sino que Él es fiel para con nosotros, pero Él trataba de enseñarle a Timoteo a ser fiel al Señor. Fíjense lo que dice el versículo 12, si sufrimos, desde ahí pues ya mucha gente no le gusta sufrir, como cristianos pues si todo va bien, si Dios me bendice, sí, soy cristiano,
Pero si todo anda mal, no, pues ya para qué voy a la iglesia, ya para qué leo mi Biblia. Entonces, pero el texto dice, si sufrimos, es decir, se puede sufrir, ¿no? Y dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y vamos a hablar de esto en esta noche, hermanos, de estar comprometidos a ser fieles a nuestro Dios. Una de las cosas que va a hacer que Dios bendiga su crecimiento espiritual es que usted se decida ser fiel al Señor en este año 2024. Dios no puede bendecir mucho a aquel que es pusilánime, que se desanima constantemente, que no muestra avances en su vida espiritual. Ahora, hermanos, ¿qué es la fidelidad? Vamos a hablar primero qué es la fidelidad. La fidelidad es cuando se cumplen compromisos o son constantes en algo que hacen. Los sinónimos de la fidelidad es la lealtad, la rectitud, el ser digno de confianza, el ser perseverante en algo. Y los antónimos es ser desleal, es ser traidor, es ser inconstante, es ser no confiable. Y usted se acuerda de la palabra traidor y usted inmediatamente piensa en un personaje de la Biblia, ¿no es así? Qué triste que Judas Iscariote estuvo 3 años y medio ahí con el Señor. Tuvo el privilegio de escuchar la palabra de Dios, de verlo, de dormir con Él, de comer con Él, de todo el tiempo estar con Él. Y yo creo que este hombre bien pudo haber entendido y absorbido lo que el Señor Jesucristo hizo, pero no. Después de 3 años y medio se mostró que esta persona no era leal. Y hermanos, es posible que en la iglesia personas vengan 1 año, vengan 2 años y luego se muestren que no son leales. Porque la lealtad es difícil de desarrollar y se desarrolla más bien en los tiempos difíciles, hermanos. Entonces, la lealtad o la fidelidad a Dios es que tú seas de esos que cumplen sus compromisos, en que seas constante en las cosas de Dios. Ahora, en la Biblia también se habla de que es un mandamiento ser fieles. En 1 Corintios 4:2 la Biblia dice, ahora bien, se requiere de los administradores que a cada uno sea hallado fiel. Entonces Dios espera de usted y de mí que seamos fieles. No estoy diciendo que sea fácil, porque el texto que estamos estudiando en la noche dice, si sufrimos. Y obviamente no es fácil cuando sufrimos, hermanos, pero se requiere de los administradores, aunque llegue momento de sufrimiento, que usted y yo seamos fieles a nuestro Dios. Entonces la Biblia nos enseña que la fidelidad a nuestro Dios no es un lujo o no es algo muy espiritual, simplemente es un mandamiento, es un requerimiento. No es una opción, no es una virtud, no es una característica nada más de los pastores o de los maestros de la Biblia. Simplemente es algo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y es muy importante que nosotros tengamos en nuestro corazón eso, que Dios quiere que en el año 2024 usted sea fiel y Dios espera eso de usted. Dios quiere que usted sea fiel. Y no estoy diciendo que va a ser fácil, pero sí es una cualidad que Dios anhela ver en usted. Que cada cristiano que estamos aquí tomemos la decisión, Señor, yo quiero ser fiel en este año, yo quiero ser constante, yo quiero ser cumplido. Esas son las 2 características de la fidelidad, el cumplir lo que tú le prometes a Dios y el ser constante en las cosas de Dios. Ahora, hermanos, tristemente este pasaje nos habla de la fidelidad, pero también nos habla de la infidelidad. Vea el versículo 12, al final dice, si le negáremos, Él también nos negará. Y luego dice, si fuéramos infieles. Y esto es muy triste, pero es posible echar una mirada en la humanidad y ver que hay mucha infidelidad para con las cosas de Dios. Desde Adán, ¿se acuerda? Dios le dio un mandamiento y pues él decidió no hacerlo. La Biblia dice que Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán entendidamente él decidió desobedecer a Dios. Dios le dijo a Adán, no a Eva, ¿se acuerdan? Dios le dijo a Adán, no tomes de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tomares de ese fruto morirás. Ahora Eva no sabía, sí sabía pues porque Adán le dijo, pero fue un mandamiento indirecto. De hecho hasta Adán le dijo a Eva, oye, ni lo toques, ¿no? Y entonces Eva le dice a la serpiente, no, pues no debo ni tocarlo. Ahora la cosa es que la Biblia dice que Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Entonces él decidió ir en contra de lo que Dios dijo. Y miren,
muchas veces, hermanos, gente que abiertamente llega a ser infiel al Señor, aparece en todas las iglesias, en todos los lugares, y usted y yo debemos de buscar cuidar nuestra propia vida. En la carta de 2 Timoteo hay un ejemplo de dos personas, Figelo y Hermógenes. Vea capítulo 1, versículo 15. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entonces, estos son creyentes, hermanos, no son enemigos de la fe, no son gente que perseguía a la iglesia, perseguidores como Saulo de Tarso. Esta gente era gente que en el pasado fue cristiano como usted, como yo aquí en la iglesia. Pero algo que a mí me causa mucha intriga es que dice el versículo 15, me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y la Biblia no dice mucho acerca de estos dos personajes, pero qué triste que lo poquito que se dice de ellos es que no fueron fieles al Señor. No sé cuánto tiempo anduvieron con Pablo, no sé en qué ayudaron, no sé si predicaron, no sé si hicieron algo de servicio ahí en Asia, pero lo que sí sabemos es que pues le abandonaron. Entonces, hermano, yo le quiero animar que usted piense en esto. Sí se puede llegar a ser un cristiano infiel, y eso es algo que usted debe entender, porque muchas veces uno no se da cuenta, y pues ahí uno intenta ser un buen cristiano, pero no se da cuenta que en la Biblia ya hay ejemplos de gente que empezó bien y terminó alejándose de Dios, abandonando al Señor. Otro ejemplo es Demas, también ahí en nuestra carta, capítulo 4, versículo 9. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y es muy triste, hermanos, cómo vemos a Demas como un siervo de Dios. Lo vemos activo en otras cartas, pero vemos aquí a Demas que amando este mundo se aleja de las cosas de Dios, se entrega a las cosas del mundo y se va a Tesalónica. Y en Tesalónica había una iglesia, usted recuerda, ¿no? La iglesia a los tesalonicenses. Pero este hombre no se quedó en Tesalónica para pastorear o para servir en la iglesia de Tesalónica, se quedó en Tesalónica en el mundo. Ahora, lo que quiero que piensen, hermanos, es que una de las cosas que pueden hacernos dejar de ser fieles a nuestro Dios es amar las cosas del mundo. Usted y yo tenemos muchas cosas que hacer en nuestra vida diaria, pero usted tiene que tomar la decisión de ser fiel a pesar de las cosas que tiene. Porque muchas veces la gente dice, es que yo no puedo ir a la iglesia porque tengo muchas cosas que hacer, porque tengo el negocio, tengo mi trabajo y tengo este asunto que hacer. Y hermanos, no se da cuenta la gente que los que deciden ser fieles, deciden seguir con su vida, pero al mismo tiempo darle prioridad a las cosas de Dios. Entonces, cuando un cristiano dice, yo quiero ser fiel al Señor, tiene que decidir, sí voy a estar en mi negocio, sí voy a ser fiel en la escuela, sí voy a trabajar bien en el trabajo, pero al mismo tiempo voy a hacerme espacio, voy a batallar porque quiero ser fiel a Dios. Recuerde que las cosas del mundo siempre nos van a querer jalar lejos de Dios. Esa es la tendencia, es la corriente de este mundo. Es como un río. Usted se mete a un río y aunque no se mueva, solito empieza a ser jalado, ¿no? Aunque usted no tome la decisión de ir a favor de la corriente, siempre le está empujando. Entonces, si usted quiere mantenerse firme ahí en el río, usted tiene que tomar la decisión de estar firme en contra de la corriente, aunque no se mueva. Pero usted necesita estar en contra de la corriente, porque la corriente está constantemente empujando. Entonces, el mundo está constantemente empujándonos, hermanos. Con tentaciones, con seducciones, con pecados, con cosas que a ti te llaman la atención y a mí me llaman la atención y nos están jalando constantemente. Entonces usted tiene que tomar la decisión de decir, yo no quiero serte infiel, Señor, yo quiero esforzarme. Y cuando vienen esos tiempos en que te jala el mundo, usted sepa, hermano, sí, yo tengo que trabajar, sí, yo tengo que hacer esto, yo tengo una actividad familiar, pero no voy a dejar las cosas de Dios. Ese es un esfuerzo que uno tiene que hacer. El amor al mundo es la simpatía o el afecto que tenemos a los placeres, a las recompensas o a los tesoros temporales, hermanos. Y aún a veces el cristiano tiene que decidir, pues yo voy a ir el domingo aunque deje de ganar 300 o 500 pesos, ¿no? Y hay cristianos que toman esa decisión. Muchos cristianos que tienen una tienda deciden cerrar en domingo y por lo poquito que yo sé de los hermanos que tienen una tienda de abarrotes, por ejemplo, yo sé que el hecho de cerrar el domingo implica dejar de ganar bastante, porque
los que tienen no sé, van a los tianguis a vender o una tienda de abarrotes, el domingo es un día de mucha venta. Y sin embargo, una persona cuando decide, yo no voy a ir a trabajar, yo voy en la mañana ahí a servir a mi Señor, voy a adorarle, usted está dándole tiempo al Señor, pero también está perdiendo un poco de dinero, ¿no? Y muchas veces la gente no se da cuenta, ¿verdad? Y no quiere perderle porque dice, es que tengo necesidad. Y ya no están entre ellos. Pablo tenía un buen grupo de colaboradores o consiervos. Y de la misma manera, cuando uno pasa algunos años en las cosas de Dios, uno se empieza a dar cuenta. Nuestra iglesia no es muy anciana, ¿verdad? 13 años tiene nuestra iglesia, pero desafortunadamente, pues los que han estado esos 12, 13 años, pueden voltar hacia atrás y con tristeza podemos ver algunas personas que ya no están entre nosotros. Y eso es lo que pasa cuando una persona busca ser fiel. Poco a poco se va a ir dando cuenta cómo algunos dejan de seguir al Señor. Y por el hecho de que otros no le sigan, no significa que usted ya no le va a seguir. Usted va a seguir, pero se va a dar cuenta que en el grupo de jóvenes hay algunos jóvenes que no van a seguir. Entre familias y matrimonios, algunos que están aquí podrían ver hacia atrás y decir, sí, tal persona ya no viene, o tal matrimonio ya no viene, o tal familia ya no viene. Y no es para que nosotros les juzguemos, siempre vamos a tener la puerta abierta para cuando alguien regrese. Y se han regresado algunas familias de algunos años atrás y regresan porque pues Dios les trabaja en sus vidas y les hace ver que necesitan regresar. Y regresan y platicamos y se sienten amados por la iglesia y siguen adelante. Pero hermano, lo que yo quiero que usted piense es que el mundo le va a jalar y usted tiene que ponerse firme y que tiene que decidir, yo voy a seguir adelante. Y usted va a experimentar cómo hay algunos que empiezan a dejar de venir, algunos vienen por unos meses, algunos años, y sin embargo no están perseverantemente ahí todo el tiempo. Así que, hermano, no amemos al mundo y siempre tiene que tener su prioridad en las cosas de Dios. No es que sea malo las vacaciones, no es que sea malo el trabajo, el negocio, la escuela. Yo siempre he buscado animar a los hermanos, a pesar de los compromisos que tenemos, que sigamos al Señor. A los estudiantes siempre les animo, mira, tú sé buen estudiante, pero siempre necesitas darle prioridad a las cosas de Dios. Y no faltes a la iglesia, no dejes de leer tu Biblia, porque uno aprende que quien decide ser fiel al Señor es cargar con todas las cosas seculares, más seguir al Señor. Por eso yo pienso que ser fiel al Señor es más difícil que no ser cristiano, hermanos. Porque alguien que no es cristiano nada más se ocupa de lo secular y ya. Pero usted, después de ocuparse de lo secular, todavía tiene que ir a la iglesia, todavía tiene que prepararse para servir a Dios, todavía tiene que salir a ganar almas, todavía tiene que leer su Biblia, todavía tiene que hacer las cosas que usted se propuso hacer en su vida espiritual. Así que, hermanos, uno necesita tener bien claro que es posible, si usted se descuida, llegar a ser infiel al Señor. Entonces, y es triste porque el apóstol Pablo, yo creo que escribe con tristeza al recordar estos tres ejemplos, ¿no? Figelo, Hermógenes, y aquí vemos también a Demas. Y hermanos, yo le quiero animar que piensen esto. Yo quiero serte fiel, Señor. Yo quiero, si algunos dejan de venir, yo voy a seguirte fiel. Y es tan importante que su fidelidad sea firme. Ahora, no nada más hay quienes son infieles, sino también hay algunos que son fieles, ¿no? Que ese es el punto, que seamos nosotros fieles. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, si le negáremos, él también nos negará. Si le fuéramos infieles, él permanece fiel, pero le está hablando de seguir adelante en la vida cristiana. De hecho, en el capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, vea el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios se deleita en que usted y yo seamos fieles, hermanos. Mire, a veces no es tan importante qué tanto talento o qué tantos dones tengamos o qué tanto conocimiento de la Biblia tengamos. Importa qué tan fieles somos. Porque la fidelidad nos va a llevar más lejos que lo talentoso, que los que tienen mucho conocimiento. A mí se me enseñó, hermanos, que los que llegan más lejos son los que son más constantes. No los que son más talentosos. Por ejemplo, yo veo en la música, hay siempre algunas personas que son bien talentosas para la música. O sea, agarran un instrumento y
no, son virtuosos. Pero yo he visto que quienes realmente tienen éxito en un instrumento, tienen que talachearle, le decimos, ¿verdad? Y tienen que ensayar y practicar y practicar y practicar, ¿no? Y con la cantata vimos a varios que, pues algunos no es que sean de mucho talento, pero son de mucho esfuerzo, ¿no? Y hay algunos guitarristas dándole. A mí me dio mucho orgullo ver a 3 guitarristas que, pues, al principio de año no tocaban nada y sin embargo, con la práctica ya tocaron, ¿no? Y algunos violinistas que pues no tocaban y al principio del año se les empezó a dar y al final del año ya tocaban algunas cosas bonitas, ¿no? Igual los pianos, algunos pianos no tocaban nada al principio y ahorita ya tocan algunas cosas. Y eso no se da porque tengan mucho talento, eso se da por el esfuerzo. Entonces, mira, en tu vida espiritual, tú vas a tener mucho crecimiento espiritual dependiendo de tu fidelidad al Señor. No tanto qué tanto sabes, no qué tanto, porque mucha gente tiene una capacidad tremenda. Yo he visto que mucha gente tiene capacidad de retención, se sabe todo, ¿no? Y son de los que decimos un versículo de memoria y rápido nos lo dicen, ¿verdad? Así sencillitos nos lo dicen y son buenos en memorizar, son buenos, son talentosos, cachan las cosas y sin embargo eso no les va a llevar muy lejos, la verdad. Lastimosamente los talentos nos hacen confiarnos y Dios quiere que usted sea fiel antes de que usted sea talentoso. Recuerda usted a Daniel, la Biblia dice que Daniel fue fiel. Daniel 6:4 nos habla de Daniel como, pues, Daniel era en su vida secular, pues, un hombre muy ocupado, pero dice la Biblia en Daniel 6:4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es bonita la vida de Daniel porque nosotros le conocemos como el profeta Daniel, pero realmente en la Biblia se ve que este hombre no se dedicaba al oficio de ser profeta de tiempo completo, sino vemos este hombre que pues se dedicaba al gobierno, era un político. De hecho, yo he hablado con gente que está en la política y le he animado a leer el libro de Daniel y le he dicho, mira, este hombre era un político, pero fue un político fiel. Entonces, ¿se puede ser un político y ser cristiano? Yo creo que sí. No es fácil, pero se puede, ¿no? Y el ejemplo está en Daniel. Y Daniel estando tan ocupado en los asuntos del gobierno, sin embargo dice la Biblia que fue fiel. Y yo le quiero animar, hermano, que usted busque ser fiel. En el caso de Daniel, buscó ser fiel en su trabajo. Ahora, en su trabajo era perfeccionista, de manera que cuando pusieron la lupa sobre su trabajo, todo estaba bien hecho. Entonces, usted busque en la vida cristiana, buscar los detalles que sean fieles al Señor, porque en lo que respecta a la fidelidad se ve mucho en lo poco, hermanos. Si una persona no es fiel en lo muy poquito, no va a poder dársele más. La Biblia dice que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué tan fiel es usted en su lectura bíblica? Ahora, si usted ha sido infiel, no pasa nada. Yo le animo a que sea fiel, a que decida, bueno, yo fui infiel en el 2023, pero me voy a poner las pilas, ¿verdad? Ahora sí voy a empezar a leer mi Biblia, o a orar, o a las reuniones de la iglesia. A mí me impacta mucho un joven que estaba en un grupo de jóvenes donde fui a predicar y me invitaron a predicar en un diciembre. Y pues fui, yo pues era el pastor predicador invitado y estaba nada más viéndolos ahí, a los jóvenes, pues jugar y su convivio y todo esto. Y en un tiempo de gratitudes, uno de ellos se levantó y nunca se me va a olvidar, me impactó mucho. Él dijo, yo le agradezco a Dios porque me permitió estar aquí los 52 domingos de este año. Y a mí me impactó mucho, hermanos, porque no pensamos así. Usted dice, pues sí, voy a ir a la iglesia. Pero los cristianos no piensan como este joven. Pero deberíamos de hacerlo así. Debería usted de decidirse desde este momento. Dios, yo voy a ser fiel los 52. O si usted viene dos veces a la semana, yo voy a venir a 100 servicios este año, Señor. Yo voy a leer mi Biblia. Yo voy a serte fiel. Yo voy a venir mínimo 2 veces a la semana a la iglesia con el fin de crecer. Acuérdese que la fidelidad cuenta más que tanto usted sabe. Porque en las iglesias hay enciclopedias bíblicas, hermanos, pura eminencia, pero
muchas veces la gente que más sabe es la que menos hace. Y la que más sabe se ensoberbece y no hace nada. Y hasta son los que se sientan y ven al predicador así con ojos de ¿qué me vas a enseñar? Y se cruzan los brazos. Y se necesita un corazón fiel, persistente, que tenga un corazón abierto a la palabra de Dios y que constantemente esté siguiéndole. Hermanos, la obra de Dios no se cumple en un día o dos. Entonces por eso hay que ser fieles. Yo decidí que yo me voy a quedar, hermanos. Yo no voy a estar cambiándome de iglesia cada 2, 3 años como son las estadísticas para los pastores. Yo voy a buscar ser fiel en esta iglesia. Tal vez no sea muy buen pastor o muy buen predicador, pero sí voy a buscar permanecer. Porque el fruto a veces se da con el tiempo, hermanos. Y es algo que mucha gente no entiende. Usted no va a lograr comprender muchas cosas que Dios quiere enseñarle si usted no es fiel. Fiel en lo poco. Usted decide ser fiel en lo poco, Dios le va a añadir más y le va a hacer entender más. Y esa fidelidad se tiene que probar con fuego, hermanos. Un ejemplo de fidelidad en el fuego fue Job, ¿se acuerda usted? Es fácil ser fiel cuando todo marcha bien. Por eso es que yo no le quiero hacer pensar que este año va a ser súper bueno, súper bendecido. Y la gente allá afuera dice, sí, este año primeramente Dios va a ser mejor. Y si no, digo, ojalá no, pero realmente, ¿qué pasa si las cosas son difíciles? Porque la fidelidad no se ve tan claramente en los tiempos buenos, más bien en los malos. En el caso de Job, la mujer de Job le dijo entonces, aún retienes tu integridad, y Job mantuvo su integridad aún en los tiempos difíciles. Entonces mi pregunta para usted es, si enero, febrero, marzo se ponen difíciles, ¿usted va a ser fiel al Señor aunque sea difícil serle fiel? Si viene alguna enfermedad a su vida, si vienen problemas en su hogar, si vienen las finanzas escasas, si vienen dificultades en tu negocio, si en la escuela vienen ahí batallas, ¿tú estás dispuesto a serle fiel al Señor? Porque, hermanos, es allí en los momentos difíciles cuando uno debe de mentalizarse, yo voy a ser fiel en las buenas y en las malas. Y también, hermanos, se muestra la fidelidad en nuestro servicio a Dios. Gallo es un personaje muy poco conocido, pero dice Tercera de Juan, hablando de Gallo, que él fue fiel en servir a Dios. Algunos de ustedes tienen un ministerio. Sea fiel, hermano. Sea fiel, hermano. Mire, algo que yo anhelo es que Dios nos dé siervos, pero siervos fieles. Porque de los siervos emocionales, de esos hay muchos en todas las iglesias. Y la verdad, yo hace algunos años que yo ya me di cuenta cuáles son el tipo de hermanos que yo quiero en la iglesia como siervos. Quiero hermanos fieles, no los que mejor dan clase, quiero los que siempre están ahí fieles. ¿Está conmigo? No los que tocan muy bonito un instrumento, los que están ahí fieles. No los que enseñan muy bonito, sino los que están ahí fieles. Yo he observado, hermanos, que es de más bendición una persona que es fiel en su ministerio que aquella que es muy buena para algo. Fíjense lo que dice acerca de Gallo. Dice en este caso Juan, en Tercera de Juan, dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y luego ve el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Hermano, si usted tiene un ministerio, muestre fidelidad en ese ministerio. Tal vez no brille como otros, pero sea fiel. Con los años yo me he dado cuenta, hermanos, que a veces lastima más a la iglesia cuando uno sirve y nada más sirve por un momento y deja las cosas ahí. Porque yo le he dicho a los hermanos, cuando yo hablo con los hermanos, yo les digo, hermano, sea fiel por este año. Porque yo aprendí que luego hermanos bien intencionados, ¿verdad? Y con un buen corazón decían, yo quiero servir en esto, pues. Y ahí va el pastor novato, ¿verdad? A dejarlos porque necesitamos gente. Siempre necesitamos gente. Y los dejaba y a los meses me soltaban el asunto. Entonces, mi mente es, ¿y ahora quién lo va a hacer? Pues lo tiene que hacer el pastor. Entonces de por sí tengo varias cosas que hacer y ahora tengo que agarrar el ministerio que alguien soltó, que alguien empezó y que ahí me lo dejó botado. Entonces, por eso es que cuando
Hoy muchos hermanos vienen y me dicen, pastor, este ministerio será bien bueno, este ministerio, vamos a hacer esto, pastor. Yo les digo, sí, estaría bien, hermano. Y en mi mente es, no. Digo, no voy a ser grosero, ¿eh? Pero la verdad es que como pastor, yo sé qué es lo que yo puedo cargar. Entonces, si alguien me dice, que estaría bien bueno hacer esto, pastor. No, pues sí, estaría bueno, estaría excelente. La cosa es que si yo me meto en eso, no voy a poder ser fiel en todo. El que mucho aprieta, o el que mucho abarca, pues poco aprieta, dice el dicho. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces no somos fieles en las cosas de Dios. Yo le decía a los maestros, sean fieles. Me acuerdo de una maestra de cierta iglesia que ella decía, pues yo llevo 15 años en mi grupo. Yo le decía a los maestros esto, porque de verdad que me impactó. Yo no sabía que se podía ser fiel por 15 años en un grupo como maestro de escuela dominical. Yo no sabía. Por 15 años. Y yo cuando aprendí de esta hermana, decía mi esposa, pues es que lleva 15 años ahí enseñando a ese grupo. Yo quisiera ese tipo de maestros en la iglesia. No los más buenos, no los más talentosos, los fieles, los que están ahí año tras año. Hermanos, Dios usa más a un ganador de almas fiel que a uno que viene nada más cuando vienen chispazos de emoción, ¿verdad? Si usted viene 50 sábados a ganar almas, estoy seguro que alguno de esos 50 sábados Dios le va a ganar, le va a permitir ganar a alguien para Cristo. Digo, son 50 oportunidades, ¿no? Pero si usted viene de vez en cuando, estoy seguro que se va a desanimar. Viene una vez cada 3, 4 meses y no gana a nadie. No, pues qué difícil es ser un ganador de almas así, ¿no? Vengo cada 3 meses y cuando vengo pues no gano a nadie. Pues qué mejor manera de desanimarme, ¿verdad? Ahora, si usted viene todos los sábados, estoy seguro que Dios lo va a usar en algún momento. Tarde o temprano, Dios usa a los fieles, no a los talentosos. Así que quiero animarle a que usted sea fiel. Ahora, hermanos, hay una cosa muy bonita al final por la que quiero que alabemos a nuestro Dios. Este pasaje, cuando habla de fidelidad, habla de que nuestro Dios es fiel. Si nosotros le negáremos, Él nos negará, pero luego dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y este versículo nos muestra la fidelidad de nuestro Dios. ¿No le alegra, hermanos, que Él es fiel cuando nosotros no le somos fieles? No sé si usted siempre le ha sido fiel, pero la verdad es que cualquier cristiano honesto diríamos, no, siempre le he sido fiel a mi Señor. Le he fallado. Pero no le agrada que Dios permanece fiel, aunque nosotros le seamos infieles algunas veces. Entonces, quiero que usted piense, hermanos, en que la fidelidad de Dios es permanente y es incondicional. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y entonces la fidelidad es incondicional. Mire, piense en la fidelidad de Dios para con usted. Yo creo que podemos ver la fidelidad de Dios en su protección. Por ejemplo, si tú estás batallando con algún pecado, Dios promete ayudarte en esas batallas. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Ahí está la palabra, ¿verdad? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, ¿sabe cómo Dios muestra su fidelidad para contigo? La muestra en que tú eres débil, yo soy débil en la carne, pero Dios quiere ayudarnos en nuestra debilidad dándonos una salida. Entonces, Dios es fiel, hermanos, y Dios te quiere dar la salida de tus tentaciones. Y Él sí permite las tentaciones, pero Él sabe que tú puedes con esas tentaciones. Él nada más le da permiso a Satanás de tentarte en las cosas que sabe que puede resistir. ¿Sí ve usted? Entonces, Dios es fiel dándonos una salida. También, hermanos, Dios es fiel en todas las promesas que aparecen en la Biblia. En Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Todas las promesas de Dios son fieles. Una de ellas es la salvación, ¿no? Qué bendición que la salvación no depende de nuestra conducta, sino depende de su fidelidad para con nosotros. Él decide perdonarnos. Es más, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no porque lo merezcamos. Usted no merece el perdón de Dios, yo no merezco el perdón del Señor. Pero qué bonito que su fidelidad muestra
su cariño y su amor a través de perdonarnos aunque no lo merecemos. Entonces también Él muestra su fidelidad al perdonarnos aunque somos indignos de su perdón. A lo mejor usted necesita ponerse a cuentas en esta noche con el Señor. Bueno, recuerde que Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado y para levantarte y para poder usarte para su gloria. Y también, hermanos, lo vemos en su lealtad para con nosotros. En Oseas 2:19 dice la Biblia hacia Israel: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Y este versículo me gusta, hermanos, me gusta como dice, porque Dios le está diciendo a Israel: yo te voy a desposar, pero dice en fidelidad. O sea, lo que está diciendo Dios es: yo te voy a ser fiel a ti, Israel. Qué bonito, ¿no? Que Dios le dice a Israel: yo te voy a ser fiel. Y yo creo que también podemos decir nosotros, hermanos, de la misma manera: Dios va a serte fiel a ti. Si nosotros le somos infieles, Dios quiere sernos fiel. Y qué bonito es eso, hermanos. Y ahora nosotros entonces hay que corresponderle con fidelidad. También en el matrimonio Dios quiere que usted y yo seamos fieles. Y pidámosle a Dios que nos ayude a ser leales a nuestro Dios, pero también a nuestra pareja, ser fieles en nuestro servicio a nuestro Dios. Y que en este año 2024, hermanos, usted se caracterice por ser fiel. A lo mejor tiene batallas, a lo mejor tropieza, a lo mejor tiene pues cosas de desánimo, a lo mejor alguien le hiere, a lo mejor alguien le defrauda, a lo mejor usted tropieza, pero lo mejor que me podría pasar a mí, hermanos, es que el siguiente enero del 2025 yo siga aquí, siendo fiel a mi Señor, ¿sí? Lo mejor que te puede pasar a ti es que en el 2025, enero 3, hoy es 3, ¿no? Usted siga aquí, ¿sí ve? Porque, hermanos, las estadísticas y la experiencia me dicen que este año algunos se van a ir. Va a haber matrimonios que no van a aguantar. Va a haber familias que no van a aguantar. Va a haber mujeres que no van a aguantar. Van a haber jóvenes que se van a ir al mundo como Demas. Y tal vez no podamos evitar que todos se vayan, pero al menos usted puede evitar que usted se vaya. ¿Sí me explico? Por eso el apóstol Juan escribe esta carta del Señor Jesucristo a una iglesia y le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque Dios quiere que usted y yo seamos fieles. Y si algo Dios va a premiar y a bendecir y a valorar de usted y de mí en este año 2024 es que aprendamos a ser fieles. Ya lo hemos sido, con batallas, pero hemos sido fieles, ¿no? Y aquí estamos. Algunos de ustedes no es la primera iglesia en la que están, pero Dios le puso aquí. Sea fiel aquí. No esté saltando de chapulín, como chapulino, como abejorro de flor en flor, ¿verdad? Mire, es que usted no lo sabe, pero entre pastores hablamos entre nosotros y luego, pues sí hay gente, ¿no? Que llega a una iglesia y que no le parece y luego se va a otra iglesia. En Querétaro hay como unas 4 o 5 iglesias que yo conozco. Y entre los pastores de Querétaro saben que hay familias que están ahí, brincando de iglesia en iglesia. No le gustó esta, está en un ratito y luego se va a otra iglesia. Y ahí está otro ratito y ya que se va, o ya que no le gusta algo, se va a otra iglesia y anda saltando, anda saltando. Cuando uno salta de iglesia en iglesia, uno no puede realmente desarrollar carácter, desarrollar crecimiento espiritual. Entonces, si Dios le puso aquí, siga aquí. Si Dios me puso aquí, yo voy a seguir aquí. Yo también he estado en algunas iglesias, como algunos de ustedes, pero pues hay que ser fiel donde Dios nos puso. Entonces, seamos fieles, mis hermanos. Este año le tengo un reto. Sea fiel hasta enero 2025, ¿no? Entonces, pues tal vez sea un tiempo difícil, tal vez vaya a haber batallas, desánimos, tal vez recibamos noticias difíciles. Tal vez sea el único o la única de su familia, tal vez sea el único que está leyendo, el único que se esfuerza. Si usted fuera el único, así sea. Pero seamos fieles a nuestro Dios. Y yo creo, hablando de mí, que necesito recomprometerme con mi Señor y volver a decirle: yo quiero serte fiel.
Yo creo que usted también, ¿no? Así que vamos a orar para terminar, hermanos. Vamos a comprometernos una vez más para serle fiel a Dios en este 2024. Si nos permite la vida, que nos halle siéndole fieles, ¿no? Entonces vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a tomar un tiempo para tomar algunas decisiones. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y pensar en las cosas espirituales. Después de que estuvimos pensando en muchas cosas de fin de año y viene ahora este servicio y nos haces reconsiderar que quizás no hemos sido tan fieles como tú quieres que seamos, Señor. Perdónanos. Pero tú te deleitas en la fidelidad de los creyentes. Y te ruego que tú muevas nuestro corazón para que podamos decidir algunas cosas respecto a la fidelidad. Tal vez sea una decisión pequeña, el ser fiel en lo poco, en algo sencillo, muy pequeño, pero tal vez es lo que tú quieres, que seamos fieles en lo poco para que seamos después fieles en lo más. Y Señor, bendice este tiempo de invitación. Y así como estamos con ojos cerrados, yo le quiero animar, hermano. Estamos empezando el año. Ni usted ni yo sabemos cómo va a venir el año 2024. Quizás sufrimos, quizás batallamos, pero yo le quiero animar, mi hermano, que se comprometa con el Señor a serle fiel en este año. Y si alguno dice, Dios me habló a mi corazón, pastor, y yo quiero tomar decisión, ¿puedo ver su mano un momentito, hermano? Tomen una decisión de ser fiel en algo muy sencillito. Veo su mano. ¿Alguien más? En algo muy sencillo. Tal vez voy a ser fiel en mi lectura, voy a ser fiel en asistir a la iglesia, voy a ser fiel en orar, voy a ser fiel en mi servicio a Dios. Sea fiel en algo. Dios me habló a mi corazón, pastor, estoy tomando una decisión. ¿Puedo ver su mano? ¿Alguien más? Veo tu mano. ¿Alguien más? ¿Por qué no oramos un momentito? Y si puede arrodillarse y tomar un minutito orando al Señor, hágalo, hermano. Vamos a orar un minuto y tomemos decisiones respecto a nuestra fidelidad. Señor, posiblemente hay entre nosotros algunos que no han sido tan fieles o no hemos sido tan fieles a ti como deberíamos, Señor. Pero tú nos hablaste a nuestro corazón, nos hiciste reflexionar y trajiste a nuestro corazón algunas áreas en las cuales no hemos sido fieles. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a aprender a ser fieles a ti en el área que nos hablaste y que en este año nos des la fortaleza, la determinación de serte fieles. Algunos están tomando decisión de ser fieles en algunas cosas pequeñas, Señor, y te ruego que les ayudes en esto. Quizás alguno batalló y está poniéndose a cuentas contigo. Señor, ayúdale, levántale, y que este año sea el mejor año espiritualmente de todos, y que podamos crecer y madurar en algo en este año 2024 que empezamos, pero en alguna área concreta, Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente. Y Padre, gracias porque nos has sostenido, por tu gracia es que estamos aquí realmente, pero no permitas que
entre nosotros aquí en este mismo auditorio y en la transmisión, que ninguno de nosotros seamos Demas, Señor, sino que podamos amarte y seguir tus caminos. Ayúdanos, Señor, porque hay mucho desánimo, hay muchas batallas, y hay enfermedades, hay desalientos, y hay necesidades, y todo eso desanima a mis hermanos. Pero ayúdanos, Señor, a serte fieles, y que las decisiones que se tomaron en el corazón, que tú las esculpas en el corazón de manera permanente, y ayúdanos a tener esa clara resolución de serte fieles en el 2024. Padre, también hay algunos hermanos que están sirviéndote en algún ministerio o apenas van a empezar en este año a servirte en algún ministerio. Señor, ayúdalos a hacerte fieles. Ayúdame a poder servirte, pastorear para ti, para tu iglesia este año fielmente, y permíteme ayudar a las familias, a algunos matrimonios, a la vida de los hermanos y pastorear sus vidas. Y ayúdanos, Señor, a ser más fieles de lo que intentamos ser en el 23. Ayúdanos, Señor, a crecer en fidelidad. Y gracias por las decisiones tomadas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a ir a la última parte de nuestro servicio y vamos también a tener un momento para ofrecer.